En esta parte hablaremos de unos cuantos conceptos referidos a la programación y a la ejecución de programas. En la actualidad, nosotros utilizamos computadoras permanentemente, no solo esa de escritorio o la laptop, sino también lo son nuestros teléfonos móviles, el microondas, el televisor y para de contar. Cada uno posee un conjunto de componentes electrónicos y posee un software o programa que permite controlarlo. También tienen en común dos conceptos claves. Primero, son máquinas que almacenan y manipulan información, y segundo, están controlados por un programa que puede cambiarse según la necesidad. Las personas en general piensan que con las computadoras se puede hacer cualquier cosa, que no hay tarea imposible de realizar, que son máquinas poderosas que cada vez tienen más capacidad, por lo que son capaces de resolver cualquier problema pasado, actual, y que serán capaces de resolver cualquier problema futuro. Sin embargo, esto no es así. Hay problemas que no son computables, que son los únicos escollos que se le presentan a la computación. De igual manera, hay problemas intratables, que significa que siendo computables, requieren demasiados recursos, ya sea de máquina o de tiempo, para resolverlos. En este curso trabajaremos con problemas computables y tratables. Además, se debe tener presente que las computadoras no son inteligentes en sí, sino que solo siguen las instrucciones que se le dan. Estas poseen un conjunto de recursos que usted como programador utilizará y coordinará para resolver el problema que necesite solucionar y analizar los datos que obtenga de la solución. Para lograr esto, deberá darle por escrito las instrucciones por adelantado a través de un programa. Un programa es una secuencia de instrucciones paso a paso que se le indican a un computador a través de un lenguaje de programación para realizar una tarea dada y finalmente resolver un problema. De esta definición destacamos dos partes. Primero, se debe definir una secuencia paso a paso de instrucciones. Esto se define como algoritmo. Y segundo, se comunica a la computadora este algoritmo a través de un lenguaje de programación. Las computadoras son dispositivos electrónicos que solo entienden secuencias de encendidos y apagados, representados por unos y ceros, llamados código máquina. Principalmente se representan como código binario, pero también puede presentarse como hexadecimal. Como es muy engorroso escribir instrucciones de código máquina, entonces se han creado los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación poseen un léxico, una sintáctica y una semántica, con la cual se le indican al computador qué hacer. El léxico lo conforman el conjunto de palabras que sirven para dar las instrucciones. La sintáctica nos da el orden, relación y funciones que cumplen las palabras, es decir, cómo se forman las frases o líneas de instrucciones. Y finalmente la semántica establece el significado y relaciones de sentido entre sí para las palabras. Estos programas se escriben en archivos que solo contienen texto, escrito siguiendo los elementos del lenguaje ya descrito, pero esto no lo entiende aún la máquina. Se requiere un proceso de traducción de este archivo o código fuente a otro archivo en código máquina que se denomina código objeto. Este traductor es un programa particular que viene con el lenguaje de programación que, además de generar el código objeto, también verifica que el código fuente esté correctamente escrito según elementos del lenguaje de programación. Este traductor puede ser principalmente de dos tipos: intérprete, el cual lee una a una las instrucciones, las traduce a código máquina y las pasa al computador. Cada vez que se ejecuta el programa, se repite todo el mismo proceso. Y los compilados, en el cual se leen todas las instrucciones, genera todo el código binario y lo graba en un archivo de código objeto, que posteriormente puede ser ejecutado las veces que se desee sin necesidad de volverlo a traducir. Y tenemos unos intérpretes avanzados, los cuales tienen una filosofía intermedia. Se hace una compilación en un código, se llama bytecode,
que no es código binario, pero tampoco es código de texto, es luego el que lee el intérprete puro para hacer la ejecución paso a paso. En realidad, todas las computadoras pueden resolver los mismos problemas, independientemente del lenguaje de programación que se use. Existe el mito del lenguaje todopoderoso, cuando realmente existen unos lenguajes más adecuados que otros para la resolución de determinados problemas. Los lenguajes de programación vienen enmarcados en uno o varios paradigmas o conceptos de programación. En la actualidad, los dos paradigmas más utilizados son la programación estructurada y la programación orientada a objetos. La programación estructurada hace uso del diseño en etapas, desde lo general al detalle, incluyendo el diseño modular, y utilizando tres estructuras básicas. Secuenciación, que es colocar en secuencia ordenada, con un inicio y un fin, un conjunto de instrucciones. Podemos identificar con la palabra acomoda, por el ordenamiento. Bifurcación, que son estructuras de decisión para cambiar de orden las secuencias, y que podemos identificar con la palabra decide, por la decisión de orden. Iteración, que son estructuras para secuencias que se deben repetir varias veces y que identificamos con la palabra repite. Por otra parte, tenemos la programación orientada a objetos, donde se organizan los datos como objetos y se relacionan esos datos con el código apropiado para manejarlo, de tal manera que un objeto es una agrupación de datos conocidas como atributos y de operaciones conocidas como métodos que se pueden utilizar sobre esos datos, y todo definido en una clase de objeto. Hace uso principalmente de estos conceptos: abstracción, lo cual nos permite referirnos a objetos estableciendo métodos y datos comunes a un conjunto de objetos y agruparlos en una clase. Lo podemos identificar con la palabra representa. La herencia, donde se hace relación entre clases en la cual una es una clase base y otra es una clase derivada, que hereda los atributos y métodos de la clase base. Esto nos permite entonces hacer clasificación de objetos. Y el poliformismo, donde se tiene la posibilidad de obtener distintos comportamientos mediante la invocación a métodos de un mismo nombre, pero en clases distintas, lo cual podemos identificar con la palabra uniformiza, porque una misma acción se realiza dependiendo de la clase a la cual está asociada. Retomaremos esto más adelante cuando veamos aspectos específicos acerca del lenguaje de programación que utilizaremos, que es Python. Bien, entonces tenemos que, independientemente del lenguaje de programación, debemos tener definido la secuencia de instrucciones para el computador a través de algoritmos. Un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos sin ambigüedades que conducen a la solución de un problema dado, expresándolo en un lenguaje natural. Debe ser preciso, definido y finito. ¿Qué significa esto? Preciso indica el orden de realización de cada uno de los pasos. Definido, que se debe obtener el mismo resultado al seguir el algoritmo varias veces proporcionándole los mismos datos. Y finito, quiere decir que al seguir el algoritmo debe terminar en algún momento, es decir, debe tener un número finito de pasos. El método de diseño de algoritmos es en etapas, yendo de los conceptos generales a los detalles, a través de refinamientos sucesivos. Se debe comenzar por identificar las tareas más importantes para resolver el problema y disponerlas en el orden en las que han de ser ejecutadas. Luego deberán ser refinados añadiendo detalles a los mismos hasta que podamos obtener un algoritmo claro, preciso
y completo. En general, un algoritmo considera tres partes: entrada, donde se da la información necesaria que necesita el algoritmo; proceso, donde se realizan las operaciones necesarias para lograr la solución; y salida, donde las respuestas dadas por el algoritmo o resultados finales de los cálculos se muestran al usuario. Finalmente, cabe resaltar que el proceso de programación es cíclico. Se analiza el problema, se diseña un algoritmo, se traduce el algoritmo al lenguaje de programación, se depura y prueba el programa, y si en alguna de las partes se encuentra un defecto o una mejora, se procede al paso necesario donde se debe arreglar esto. En este curso trabajaremos la elaboración de los algoritmos con la herramienta PSeInt. La base de trabajo en ella es lo que se conoce como pseudocódigo, que no es más que secuencias de instrucciones en lenguaje natural estandarizado, utilizando los elementos de la programación estructurada. A medida que avancemos en el curso, iremos relacionando cada parte del mismo con un algoritmo en esta herramienta y posteriormente la implementación en el lenguaje Python. Veamos cómo es esta herramienta y los elementos que dispone, menús y su uso. Para esta introducción utilizaremos como ejemplo este sencillo problema. Diseñe un algoritmo que, dado el diámetro de un círculo, imprima los valores de diámetro, perímetro y superficie del círculo.